Hola Puerto Rico, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde mi rincón acá en el paraíso de la ciudad cardenalicia en Laja, Puerto Rico, para el universo, a través de Facebook Live y jorgeseijo.com en la red internacional. Y hoy Puerto Rico se levanta con la noticia de la renuncia de Elías Sánchez como representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Intervención Fiscal de Promesa. Y los comentarios de la gente en las redes sociales, obviamente, algunos cómicos, algunos patéticos, y es que se mantienen en la trivialidad, en la poca profundidad del porqué y lo que representa la renuncia de este pelafustán, de este bandolero a esa entidad. Y no es renuncia, de acuerdo a cómo se desprende de los documentos que nosotros hemos visto y la información que nos llega de Washington. No es que haya renunciado, sencillamente esto se ve a todas luces que es una orden de más arriba de una expulsión, una suspensión, una eliminación por incumplimiento de las normas y procedimientos que requiere el gobierno federal y que requiere de cada uno de los miembros de esa junta y sus allegados y sus asociados, en términos de la diafanidad, de la claridad con la que tienen que hacer las cosas, en términos de los informes económicos que se supone que rindan y que muy poco y con muy poca regularidad han cumplido ninguno de ellos. Uno o dos que a lo sumo. Pero esto es un chiste. Esto no es ningún chiste. Esto es una situación seria que un funcionario de la estatura, de la altura que Elías Sánchez dentro del gobierno del muñeco del ventríloco, que Dios sabe quién es el que lo está operando, y en virtud de los resultados que se están dando en Puerto Rico con esta cuestión de los préstamos y de los regalos y de los beneficios y de la estupidez con la que manejan los asuntos, incluyendo los regalos estos y las sandeces y las idioteces en la reacción de la gente que gasta gasolina y qué sé yo qué, quejándose para que le dieran una porquería que le dieran. Pero bueno, que le pase por afrentado, porque ustedes son los afrentados, ustedes son los charlatanes, ustedes son los que le dan fuerza a estos gobiernos corruptos de bandoleros, que usted se está quejando por una porquería de una cajita de crayola y no se está protestando por 30% de los contratos que le están dando al muy amiguito de Rosellito Roca, en términos del dinero suyo, para que ellos se beneficien haciendo publicidad por ahí, qué sé yo. De nadie se queja de eso. Nadie se está quejando de los $625,000 que se le pagan a la Yerensco. Nadie se está quejando de los 200 y tantos mil dólares que se le pagan a la Secretaría de Salud de Puerto Rico. Nadie se está quejando en Puerto Rico de lo que le pagan al secretario de la Gobernación y a los funcionarios del gobierno, que todos están ganando un promedio de más de $2,000 y pico por encima de lo que ganaban los anteriores. ¿A dónde va este país en esa ceguera, en ese fanatismo político? Porque es que esos son los míos, déjalo que hagan, se roben lo que les dé la gana. Sencillamente, señores, esos errores son los que agravan la maldita crisis que vive este país. Y esos son los errores de la gente. Hoy quiero yo anotar rapidito los errores que se cometen desde la perspectiva oficial. Mire, la negativa del gobierno propio de Estados Unidos de no querer auditar la deuda de Puerto Rico previo a cualquier transacción, porque obviamente hay demasiados intereses de Wall Street envueltos en el asunto. Pues bueno, esa negativa ahora se enfrenta a una realidad y a un obstáculo formidable, excelente. Y a un artículo que recoge mi querido amigo Jesús Dávila, excelente artículo, por cierto, hace esta denuncia. Oye, la cifra de $72,000 millones surge de una lectura incorrecta del registro histórico de emisiones y no de la deuda misma. De hecho, en una revisión detallada del documento, se revela que se está haciendo pasar como si fuera deuda no pagada hasta los bonos emitidos a principios del siglo XX, señores, para construir los puentes y carreteras y las vías del ferrocarril que ni siquiera existen ya. Señores, eso está documentado hoy en esa lista. La situación resulta mucho más compleja. Oye, para corregir todo esto,
Y ahora viene a sumarse toda una serie de maniobras tácticas y cálculos sobre cómo estabilizar la colonia y recuperar la credibilidad que, lejos de lograr su objetivo, hasta ahora ha provocado mucho más quejas internas y más asuntos delicados a nivel internacional. El ambiente es como de un encono creciente entre los bandos y no de una evaluación de las ideas de cada quien tiene como sus propias verdades. No obstante, el problema del cómputo de cuánto es lo que de verdad adeuda Puerto Rico es fundamental. Oye, yo no puedo ir un día, llegar a la sucursal del banco aquí en Laja y que mi querido amigo Carlos allí me diga, mira, tú me debes 100,000 pesos. Y yo, ¿de qué? Ah, no, me tienes que pagar. Pero ¿por qué te tengo yo que demuéstrame que yo te debo 100,000 pesos? ¿De dónde sale eso? Señores, usted sabe lo que es que el problema del cómputo de cuánto es la verdad, la verdadera deuda de Puerto Rico, que obviamente eso es básico, ¿no? En particular, porque eso están usando para destruir las instituciones y los recursos del país. Están utilizando eso como excusa para vender, reventar, venderle a los ricos millonarios amigos de Fortuño y de Pierluisi y de José Carrión Tres Palitos y de José García y de José Ramón González. Cada año, señores, se hace público un informe sobre la deuda emitida por el Estado. Vámonos al trasfondo. Esta deuda que rinde el Estado suma los bonos regulares emitidos por el gobierno central. Incluye además los municipios y las corporaciones públicas, que en el 2015 llegó a los referidos 72,000 millones de dólares. Oye, ese informe, por ninguna esquina que usted lo vea, en ningún lugar, en ninguna acotación, en ningún note of reference, nada, en ningún lado, incluye los bonos especiales que no tienen servicio. Pasan más de 35,000 millones de dólares, alrededor de los 36,000 millones que yo les estoy diciendo que son ilegales y que alguien se los ha llevado y nadie sabe dónde están, dinero que nunca se usó. Ni los compromisos de los sistemas de retiro que se convirtieron en una deuda con la descapitalización de los fondos, con los cuales la deuda real sobrepasaría ya los 150,000 millones de dólares. Y tienen que recordar que los 4,000 millones de dólares de los bancos de retiro fue Jorge Irizarry Jerez, que anda por ahí alegadamente defendiendo ahora los intereses de los bonistas y de los agentes envueltos con el retiro. El nuevo hallazgo es referente a esa base de 72,000 millones de dólares. En el informe anual se indica que la deuda regular de bonos emitidas este año y se le suma la deuda emitida a los años anteriores, pero no dice en ningún lugar, maldita sea, en ningún lugar, lo que Puerto Rico ha pagado por concepto de esos bonos. No, eso es ganancia para los que cobraron. ¿Ah? Sencillamente no está ahí. Oye, si por ejemplo la deuda de la primera emisión de bonos autorizada en todo el territorio en el 1906, de $1 millón y con la que se construyeron 9 puentes y los túneles del tren, todavía estaría incluida en ese cálculo de los 72,000 millones. Previo a esa emisión, ya para 1902, algunos municipios con suficientes recursos habían sido autorizados a emitir bonos individualmente, con lo que se hicieron obras públicas menores y se pagó a los acreedores de otras deudas cuando las alcaldías no contaban con suficientes recursos provenientes de esos impuestos. Todo eso formaría parte de lo que se tiene por deuda actual, como si Puerto Rico hubiese logrado mantener sus bonos en el precio máximo de Wall Street, a pesar de nunca haber pagado un chavo. Así es, ese es el panorama, esa es la cosa que ninguno de ustedes está viendo, lo profundo de toda esta situación, de lo que nos quieren cobrar, y ninguno de ustedes nadie, ni la gente, ni los líderes, ni los políticos están enfrentando eso a este chorro de bandoleros. ¿Por qué? Por cobarde. Oye, vamos a mandar a buscar un embarque de vaselina.
Oye, también está incluido la emisión de $2 millones autorizados en el 1916. Y esto como una preparación para la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial que pagamos nosotros. Digo, el pueblo, los que estaban allí vivitos, ¿no? Y para aquella, una denominación se llamó Comisión Económica. Fue la encargada de escoger los proyectos prioritarios. Se emitieron bonos y Puerto Rico los pagó. Pero ¿por qué tenía que Puerto Rico pagar si los que se iban a meter en guerra eran los malditos yanquis? Y el caso es que año por año fueron apareciendo en el registro de emisiones que para 1952 pasaban de más de $160 millones, según desglosa el compañero Dávila, Jesús Dávila en su artículo. Pasaban de $160 millones en el 1953 a 1968, más de 1.166 millones, de 1969 al 84 casi a 7.400 millones, y en el 2005 la cifra acumulada se asomaba a los 40.000 millones. Con esa cifra, esa crisis desatada en el 2006, de ese momento al 2015 se sumaron los 32.000 millones de dólares de la deuda histórica emitida, y ya ustedes saben quiénes estaban en ese proceso. El único momento en el que quedó la huella de una reducción significativa de la deuda fue durante el periodo de la Gran Depresión, y sobre todo en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el 31 al 43, cuando año tras año se emitían menos deuda y solo se acumularon 5 millones de deuda nueva. Cosas, el registro magnífico como fuente para estudiar la historia de cómo Estados Unidos financió la administración de la colonia, no dice nada, nada en absoluto, ni un solo esquinita, de los miles y miles de millones de malditos dólares que el pueblo de Puerto Rico, de zánganos, de morones, de idiotas, de colonizados, han pagado durante todo ese año, y nadie está ni siquiera exigiendo que me digan, oye, pero ven acá ahí, lo que yo te he pagado. No cuenta. Los reclamos para que se ordene una auditoría de la deuda no son atendidos en los Estados Unidos, y mientras tanto la situación general te sigue deteriorando con rapidez. Y en un ambiente en el que se hacen comunes las movilizaciones de las fuerzas antimotines sin haber confrontación ninguna, y es el caso que casi no es comentado en Puerto Rico, pero que estuvo ahí estado, la prensa no lo comentó. Claro, la prensa mercenaria recibe dinero para callar estas cosas, ¿no? Oye, la Policía Nacional de Puerto Rico allanó las oficinas de los periodistas en el propio Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de esta porquería, como ustedes le quieran llamar, si quieren llamarle de otra manera. Y esto fue el pasado 30 de junio. En el ámbito internacional, tampoco esto ayuda mucho a las intensas entradas y salidas de aviones que están levanta y aterriza en la base aérea Muñiz, adjunta al aeropuerto Luis Muñoz Marín. Estas están siendo observadas muy claramente desde que se incrementó la tensión con la hermana República de Venezuela. O la publicidad que se le dio a la reunión en Washington del gobernador Ricardo Rosselló Roca, con la esposa del líder de opositor venezolano, Leopoldo López, un asesino, justo el día en que un helicóptero, de manera criminal y asesina, atacaba 2 ministerios en Caracas a tiro limpio. En todo este marco, la estrategia pública de los Estados Unidos sobre Puerto Rico busca restablecer la confianza en los mercados financieros y establecer la situación interna mediante el régimen de una junta de control que suplantó ya no solo a la legislatura y al ejecutivo, sino que por decreto, por su cuenta propia, aprobó el presupuesto operacional del gobierno de Puerto Rico. Se trata, señores, de un camino difícil que ahora se enturbia más aún con el nuevo problema del registro de la deuda emitida durante más de 100 años. Extraño que no nos estén cobrando lo que Agüeybaná gastó en la guerra en contra de España. Las escrituras están en la pared. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el pueblo de Puerto Rico? Trivialidades. En eso se entretiene.
Que la Virgen de la Monserrate los cuide, los guíe y los traiga de nuevo a mí tan pronto estemos en nuestra próxima intervención. Mientras tanto, que Dios los cuide. Nos vemos. Estaremos ahí detrás de ustedes.